Vamos entonces a compartir pantalla. Un momentito, aquí algo pasó, disculpen. Bueno, estamos todos, ¿verdad? No se ha unido nadie más. Hoy vamos a avanzar, ver cómo a partir de todo lo que hemos demostrado hasta ahora, pues las técnicas de deducción natural que utilizábamos en el primer curso, el curso de lógica simbólica básica, incluso al principio de este mismo curso, ¿sí? Y que incluyen, por supuesto, todas las reglas del cálculo proposicional, ¿verdad? Y las reglas específicas del cálculo de predicados, que eran la generalización universal, generalización existencial, ejemplificación universal, ejemplificación existencial, pues las podemos o las tenemos a partir de nuestro sistema actual. También ya he hablado de que precisamente el teorema de la deducción nos permite también, es el fundamento de la prueba condicional, ¿sí? De eso hemos estado hablando ya varias veces. Después de eso, de ver, digamos, esa relación ya más clara con las reglas de inferencia del cálculo, bueno, las de cálculo proposicional ya estarían a partir precisamente del teorema cero y la regla derivada cero. Pero las reglas del cálculo de predicados específicas que manejábamos en el curso anterior y al principio de este curso, vamos a ver otro aspecto importante y es tal vez lo que más vamos a ver en la clase de hoy, que es lo que se llama las formas normales prenexas. Vamos a ver que para toda fórmula del cálculo de predicados hay una forma equivalente en donde todos los cuantificadores están precisamente delante. Es decir, que no hay ninguna... Es posible que haya fórmulas que contengan cuantificadores delante, cuantificadores en el medio, cuantificadores detrás, ¿verdad? Pero siempre es posible encontrar una forma equivalente donde todos los cuantificadores aparezcan al principio. Y después de que aparece toda la lista de cuantificadores, no aparezca en el resto de la fórmula ningún cuantificador. Una fórmula que contiene todos los cuantificadores delante y que no contiene ningún cuantificador adentro, digamos, se llama una forma normal prenexa. Y para cualquier fórmula del cálculo de predicados es posible encontrar siempre una forma normal prenexa. Es una de las cosas que vamos a ver hoy y que también es uno de los pasos necesarios para demostrar después la completud del cálculo de predicados. Ahí viene Adrián. Bueno. Entonces ya tenemos bastantes compañeros que se han unido. Como se han unido personas nuevas, quería decirles que lo que les dije a los que estaban al principio, que todavía no les he dado confirmado a ninguno de los exámenes. O sea, si no han recibido confirmación de su examen, no se preocupen porque no le he confirmado a nadie. Sí, ya he confirmado todas las tareas que ustedes me hayan entregado hasta ahora. O sea, ya tienen ustedes que haber recibido confirmación de absolutamente todas las tareas que me han entregado hasta ahora. ¿Okay? Si a alguno le falta alguna, me avisa para ver qué pasó. Pero sí, todavía no le he enviado absolutamente nadie confirmación de que he recibido su examen. Eso lo voy a hacer posiblemente este fin de semana. O sea, ya para la próxima clase, para el próximo lunes ya ustedes van a tener una confirmación de que yo recibí el examen que me envió. ¿Okay? Y les decía también al principio que pienso poner el examen final el lunes 29 de junio para entregarlo el jueves 9 de julio. Bueno, ya estamos casi llegando al final, entonces esas cosas tienen que ver precisamente con lo que estamos haciendo. Bueno, empiezo entonces. Ya les dije qué es lo que íbamos a hacer hoy, pero antes voy a recordar algunas cosas que son importantes en lo que hemos estado haciendo. Recuerden que la vez pasada demostramos una serie de teoremas, la mayoría de los cuales tenían un requisito que es que precisamente todos los siguientes 10 teoremas parten del supuesto de que no hay ocurrencias libres de X en Q. Entonces, por ejemplo, para toda X
Q, sí, solo sí, Q. Bueno, en este caso la prueba estaba en el libro, entonces no la copié aquí. Y existe una X tal que Q, sí, solo sí, Q. ¿Qué quiere decir? Que no hay, bueno, que aquí no, en Q no ocurre, tal vez que sería más claro si yo les ejemplifico algunas posibilidades de qué es esto. Entonces lo vamos a hacer así, tanto del teorema 14 o del teorema 15. Vean que es una regla, es un sí, solo sí, son teoremas que tienen sí, solo sí, por lo cual me da la base para, a partir de ellos, utilizar precisamente la regla del reemplazo. Recuerden que la regla del reemplazo, más los teoremas que tienen forma de sí, solo sí, cumplen la función que cumplía precisamente las reglas de equivalencia en el curso anterior y al principio. O sea, indica que gracias a la regla de reemplazo, en cualquier momento, en cualquier instancia en que yo tenga un elemento como este, lo puedo sustituir por este otro y viceversa, ya sea que esté formando parte de algo más grande o que esté solo, invocando el teorema e invocando la regla del reemplazo. Pero, ¿qué cosa sería como ejemplos, digamos, de estos temas? Por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos, porque es importante para lo que vamos a ver hoy. Digamos, si yo tengo Q podría ser, por ejemplo, f de y, empleando los símbolos que empleamos, digamos, en el curso anterior. Entonces, yo lo que me dice aquí es que para toda x, f de y, sí, solo sí, f de y. Es decir, que es equivalente para toda x, f de y, a simplemente, vean que para toda x, f de y no es una proposición, es una función, porque sigue teniendo una variable libre y esta cuantificador universal no cuantifica absolutamente nada, precisamente porque f de y, que es lo que es aquí q, no contiene ninguna ocurrencia. F de y sola no contiene ninguna ocurrencia libre de x. Entonces, este cuantificador, lo que me dice en el fondo fórmulas es que este cuantificador es como si no estuviera, es decir, que poner este cuantificador delante y no ponerlo es exactamente lo mismo. O sea, yo puedo entonces sustituir esto en cualquier lugar que ocurra por esto, o sustituir esto si me da la gana también por esto, porque estas dos cosas son exactamente. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, si yo tengo que Sócrates es mortal y lo simbolizo así, ¿verdad? Eh, aquí no tengo variables, lo que tengo es un predicado mortal y una constante, Sócrates. Y entonces lo que me dice esto es que tanto el teorema 14 y el 15 me dice que tanto para toda x, si Sócrates es mortal, sí, solo sí, sí, me está haciendo. Ok. Sócrates es mortal. O sea, este cuantificador nuevamente no, es un cuantificador inútil, no está cuantificando nada porque en MDS, que es lo que es aquí Q, no hay ocurrencias libres de la variable S, de la variable X. Entonces, para toda X, Sócrates es mortal, dice exactamente lo mismo, no dice ni más ni menos que Sócrates es mortal. ¿Okay? Igual, digamos, si yo tengo, existe una X, vamos a ver, tal que Sócrates es mortal, esto me dice exactamente lo mismo que Sócrates es mortal, porque aquí no hay ninguna variable, al no haber en MDS ninguna ocurrencia libre de X, ¿verdad? El cuantificador no está capturando nada. Entonces, esto equivale a esto. El teorema 14 y el teorema 15 lo que me dicen es exactamente eso. Y todos los teoremas 16, 17, 18, etcétera, ¿verdad? En la medida en que tenemos esta misma idea, ¿verdad? De que parten del supuesto de que no hay ocurrencias libres de X en Q, entonces también parten de ese supuesto, ¿verdad? Aquí por eso precisamente para toda XP y Q, sí, solo sí para toda XP,
independientemente de que en P haya o no ocurrencias libres de X, que podría ser que sí, pero no. Y Q, es decir, si en Q no hubiera ocurrencias libres de X, pero digamos, si en Q hubiera ocurrencias libres de X, esto hubiera sido más bien para toda XP y para toda XQ. Pero en el supuesto de que no haya ocurrencia libre de X, es, para todo, es cuantificar esta conjunción, ¿verdad? En el supuesto de que no haya ocurrencia libre de X en Q, es lo mismo que poner solamente el cuantificador delante de la P, ¿verdad? Y poner en conjunción la Q. Esto nos va a servir mucho en lo que vamos a ver ahora con las fórmulas prenexas. ¿Okay? Entonces, es algo importante de repasar porque lo vamos a utilizar continuamente. Lo mismo pasa para el cuantificador, bueno, para el cuantificador existencial, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, pero nos va a servir mucho precisamente esto de en las fórmulas prenexas nos va a servir sobre todo este teorema 16 de la conjunción. ¿Okay? Okay. Entonces, eso es. Más esto podría ser también algo enormemente complejo. Por ejemplo, Q podría ser una cosa tan complicada como, qué sé yo, F de Y o H de Z. Incluso pongámoslo bien complicado aquí para. Vamos a ver. F de Y o H de Z. Digamos sí, solo sí. F de Y o H de Z, no H de X. H de Z, sí, solo sí. G. Siempre pasa cuando los símbolos. De un momentito. Sí, solo sí, digamos, G, D, W, Z, WZ. Digamos. Okay. Entonces, digamos que Q podría ser una cosa así que no contenga ocurrencias libres de X. Y entonces, lo que me dice, por ejemplo, el teorema 14, es que para toda X, si tengo esto, vean que este es Q porque no tiene ocurrencias libres de X. Eso equivale, eso es exactamente lo mismo que poner esto solo. O sea que no hay diferencia entre esto, bueno, es decir, eso de que no hay diferencia es a partir de este teorema y a partir de la regla del reemplazo. O sea que en cualquier lugar que ocurra esto, yo puedo sustituirlo por esto y viceversa también, si me da la gana. ¿Okay? O sea que, bueno, eso es. Entonces, siempre y cuando vean que no ocurra aquí, ¿cómo se llama? Que aquí no tengamos ocurrencias libres de la X, o sea, que Q sea una fórmula que no contiene ocurrencias libres de X. ¿Okay? Igualmente, si tengo para todo el teorema 16, por ejemplo, que va a ser muy importante, algo de lo que vamos a ver ahora, si yo tengo una expresión como esta, vamos a poner aquí un paréntesis, así, perdón, disculpa, así, y qué sé yo, vamos a poner más bien esto así. Vamos a poner como si yo tengo aquí f de x en conjunción. Con esta fórmula que no contiene ocurrencias libres de x. O sea, para toda x, f de x y todo esto, donde no hay una sola ocurrencia libre de la x. Bueno, esto tiene precisamente esta forma. Para toda x, p, incluso aquí p podría no haber ocurrencias libres de x, pero en este momento no nos interesa. Es decir, aquí el teorema de Ciencias asume que en p puede haber o no haber ocurrencias libres de x.
pero digamos pero sí establece que en Q no tiene que haber. Entonces, esto sería un ejemplo precisamente de una fórmula como la que se refiere al teorema de Cicenta. Entonces me dice que yo puedo, que eso equivale justamente a la cuantificación existencial del primer elemento para toda x, f de x, y ahora sí, en conjunción con todo esto. O sea, aquí el cuantificador universal está abarcando toda la expresión, porque empieza esta llave y su alcance llega hasta aquí, hasta donde se cierra la llave. Pero como en esta segunda fórmula de la conjunción no hay una sola ocurrencia libre de x, entonces eso, digámoslo así, es lo mismo que un cuantificador que solo cuantifica la primera fórmula, o sea, que sí contiene la ocurrencia libre de x, y entra en conjunción con la otra. O sea, el alcance del cuantificador se reduce a la primera fórmula nada más y la otra en conjunción. ¿Ven? Y viceversa. O sea, si yo tengo algo así, lo puedo sustituir también por algo así. Se recuerden que los teoremas de la forma de sí, solo sí, nos dan la base para sustituciones en función precisamente de la regla del reemplazo. Entonces yo puedo, donde quiera que ocurra en una fórmula, en una prueba o en una demostración, yo puedo sustituir esto por esto, o puedo sustituir esto por esto, en virtud de la regla del reemplazo. Esto va a ser importante, como vamos a ver, para una cosa que vamos a ver, lo que son las formas normales prenexas. Bueno, vamos entonces a continuar. Voy a dejar de compartir esto, porque voy a compartir otra cosa. ¿No hay preguntas hasta acá? Bueno, no, esto no era esto. Pues sí les voy a dejar una tarea. A ver, compartir pantalla. Lo que quería compartir era esta otra cosa. Ok, entonces ahora RS1 y las técnicas de deducción natural. Recuerden que no está de más recordar que hablamos de un sistema de deducción natural, de un sistema que no está axiomatizado, un sistema formal, un cálculo, que lo mínimo que tiene que tener un cálculo es que tenga por lo menos reglas de inferencia. No necesariamente tiene que tener acción. En la versión del cálculo proposicional y del cálculo de predicados que veíamos en el primer curso y que todavía utilizamos al principio de este presente curso, teníamos un sistema formal porque teníamos una serie de reglas de inferencia. Y entonces, cuando no tenemos axiomas y tenemos nada más reglas de inferencia, eso se llama un sistema de deducción natural. Es decir, partimos de las premisas que nos dé la gana y entre las reglas de inferencia deducimos conclusiones de las fórmulas que tenemos. Ya hemos visto que las 19 reglas que empleamos en el curso anterior, y todavía a principios del presente curso, del cálculo proposicional, pueden derivarse como teoremas o pueden utilizarse como teoremas, o digamos, todas ellas pueden, las reglas de inferencia, nuestro sistema permite derivar las 10 reglas de inferencia como reglas derivadas. Incluso alguna de ellas, en modo pone, ser una regla básica. Y las 9 reglas de las 9 reglas de inferencia y las 10 reglas de equivalencia les corresponden 10 teoremas de forma sí, solo sí. De manera que mediante la regla del reemplazo, nos pueden servir para lo que nos servían precisamente las reglas de equivalencia. Entonces, eso se hizo en el cálculo proposicional en RS, con respecto a las 19 reglas que empleamos al principio. Ahora tenemos que ver, bueno, qué pasa en el cálculo de predicados con las 4 reglas adicionales. Bueno, además había otras 2 reglas, que eran la regla de negación cuantificada. Pero para las reglas de negación cuantificada ya tenemos teoremas que las especifican. Vamos a ver si logro acordarme ahora cuáles eran, pero sí están. Ok, de hecho, ya les voy a decir.
Si me dan un momento, porque no siempre me acuerdo de todos los, donde estaban todos los teoremas, pero sí ya son, hay teoremas que precisamente establecen lo que establecía la regla de negación cuantificada. De hecho, son el teorema 7 y el teorema 8. El teorema 7 dice que no para toda x, p, sí, solo si existe una x tal que no p. Y no existe una x tal que p, sí, solo si para toda x, no p. O sea, me permite eliminar una negación delante de un cuantificador, ¿verdad? Pasarla después del cuantificador, pero cambiando el signo. Entonces ya tenemos el fundamento también de las reglas de negación cuantificada en dos teoremas del sistema RS1. Ok, pero entonces vamos a ver. Bueno, la vez pasada les envié el material con una serie de explicaciones que espero que les haya servido. Bueno, RS1 y las técnicas de deducción natural. Las 19 reglas empleadas en el cálculo proposicional, en la versión de lógica simbólica básica, como hemos visto por el teorema 0 y la regla derivada 0 son válidas para RS1. ¿Okay? Ya no vamos a volver sobre eso porque ya lo explicamos varias veces. Ya lo explicamos. El teorema 0 nos decía que todas las tautologías eran teoremas, y RS1 que en el fondo lo que decía, resumiendo, es que todas las reglas de inferencia del cálculo proposicional RS podían aplicarse también a las fórmulas bueno, el teorema 0 dice que todas las tautologías son teoremas, ¿verdad? Y que sustituyendo en una tautología, digamos, las fórmulas proposicionales por fórmulas de cálculo de predicados, podemos obtener también un teorema del cálculo de predicados. ¿Okay? Eso es lo que nos decía. Y que también la RD0 nos decía que podemos aplicar todas las fórmulas, todas las reglas de inferencia y las reglas de equivalencia también del cálculo proposicional al cálculo de predicados, ¿sí? Sustituyendo las fórmulas proposicionales por fórmulas bien formadas del cálculo de predicados. Y todo eso ha sido entonces utilizado, si ustedes han visto el libro, como el libro no se toma mucha molestia en decir cuál regla del cálculo proposicional, sino que además pone P, pone un círculo. Muy bien. Ahora debemos derivar las reglas de ejemplificación universal y generalización existencial, que hemos estado demostrando teoremas, pero estas reglas básicas, ejemplificación universal, y aquí yo la pongo siempre como EE, pero les advierto, y generalización existencial, ¿verdad? Que sería GE, pero les advierto, ustedes ya se deben haber dado cuenta que el libro las menciona de otra forma, así como yo pongo FBF para fórmula bien formada, el libro pone WWF, World Formula, ¿okay? Entonces, el libro pone EE, ejemplificación existencial, como EI, o sea, Existential Instantiation, ¿okay? Y pone GE como EG, Existential Generalization, porque el traductor por alguna razón conservó la versión inglesa. Yo lo pongo así en la forma española. E es implicación existencial y G es generalización existencial. ¿Okay? Y ejemplificación universal, EU, siempre la he puesto así, ¿verdad? Pero el libro la pone UI, ¿verdad? Universal Instantiation. Vean que ejemplificación e instantiation sería la misma idea. ¿Okay? Entonces espero que con eso ustedes no tengan problemas, porque ya la mayoría de ustedes llevaron lógica simbólica básica y se acuerdan, digamos, que empleamos con estas formas. Pero en el libro ustedes van a encontrarse siempre esta diferencia, ¿no? Que en vez de hablar de GE, habla de EG. En vez de hablar de E, habla de EI. Okay, bueno. Entonces debemos derivar las reglas de identificación universal y generación existencial. Entonces, ahora, de P5, el postulado 5, por R1, modus ponens, y poniendo su antecedente como premisa, podemos derivar la regla de ejemplificación universal. Entonces, regla derivada 7, ejemplificación universal. Si P y Q son como el postulado quinto, y lo que dice el postulado quinto, precisamente con relación a P y Q, es que P y Q son idénticas, excepto que en todos los lugares donde hay ocurrencias libres de X en P,
Cuando hablo de ocurrencias libres de X en P, estoy asumiendo que P tiene el cuantificador universal. Estoy asumiendo P solo, ¿verdad? En todos los lugares donde hay ocurrencias libres de X en P, habría ocurrencias libres de Y en Q. ¿Ok? Eventualmente, X y Y podrían ser los mismos. Digamos, X y Y son dos variables que no necesariamente diferentes, pero que pueden ser diferentes. Pero eso nos permite precisamente, eso es lo que dice el postulado quinto. Bueno, entonces, el postulado quinto, precisamente, ¿cómo se deriva esta regla del postulado quinto? Bueno, lo de que P y Q sean como el postulado quinto consiste en que X es cualquier variable y Y es cualquier variable o constante. O sea, Y también puede ser una constante individual. Eventualmente, Y puede ser la misma X. Eventualmente. ¿Okay? Y también puede ser una constante. X no, X es una variable. ¿Okay? Digamos, porque no se puede cuantificar una constante. ¿Okay? P es cualquier fórmula bien formada y Q es el resultado de reemplazar cada ocurrencia libre de X en P, quitando el cuantificador, por supuesto, por Y. ¿Okay? Y si Y es una variable, debe ocurrir libre en Q en todos los lugares donde ocurre libre en P. O sea que Y no debe ser capturada por ningún cuantificador que pueda haber al interior de Q. ¿Okay? Como si hubiera un cuantificador que está cuantificando Y, entonces no se cumpliría esta regla. Eso ya lo hemos visto en cálculo, en el curso primero, eso viene la prueba. Entonces, asumimos como premisa precisamente que para toda XP. Entonces, el postulado quinto me dice, asumiendo esta restricción, que de para toda XP, entonces Q, donde P y Q tienen esto que dice aquí. Entonces, ahora por modus ponens yo derivo Q. Entonces, aquí tengo ya la regla de identificación universal, que me permite precisamente tanto conservar la variable X al identificar, como cambiar la otra variable siempre y cuando, o incluso a una constante, porque vean que Y podría ser también una constante. ¿Okay? Estamos. Entonces ya tenemos la derivación como regla derivada 7 de nuestra regla de identificación universal. Regla derivada 8, generalización existencial. Si P y Q son como el postulado quinto, o sea que Q es exactamente igual a P, excepto que donde hay ocurrencias libres de X en P, o sea, asumiendo P sola sin el cuantificador, tiene que haber ocurrencias libres de Y en Q, donde Y puede ser tanto una constante como una variable. En este caso, sí. Sí. En este caso, Q tiene que ser una... no, sí, puede ser una constante también. La generación existencial es la regla más generosa de todo. Entonces, si Q son con el postulado quinto, entonces de Q se sigue que existe una X tal que P. Donde las constantes de Q, si hubiera, digamos, si Y fuera una constante, entonces va a ser sustituida en P por la variable X. Por ejemplo, Sócrates es mortal. Sócrates es una constante. Entonces existe una X tal que X es mortal. Entonces sustituimos Sócrates por la... Bueno, prueba. Entonces viene la prueba, ¿verdad? Vamos a ver. Dice así, bueno, Q. Q entonces existe, si Q, entonces existe una X que P. Ese es el teorema 27. ¿Okay? Una cosa sobre el teorema 27 antes de que sigamos. Quiero estar seguro de un detalle. Teorema 27. Sí, el teorema 27 fue precisamente el último que se probó anteriormente, ¿no? Y ya no se asume que Q no tenga ocurrencias libres, sino que se asume precisamente lo que se está asumiendo aquí, que P y Q sean como el postulado quinto, ¿no? Que solo tienen como diferencia que Q. Bueno, entonces el teorema 27 me dice que si Q, entonces existe una X tal que P. Entonces poniendo Q como premisa, ¿verdad? Y poniendo R1 de Q, diríamos que existe una X tal que P. Entonces, del teorema 27 por modus ponens, y asumiendo el antecedente como premisa, derivamos la regla de generalización existencial. ¿Okay? Y ahora
viene una consideración sobre la generalización universal, pero dirán ustedes, pero la generalización universal no era la regla 1, la regla 2. Bueno, sí, hemos estado asumiendo, y yo a lo largo de todo lo que hemos llevado hasta ahora he dicho, y siempre les he puesto, recuérdense que la regla 2 es la generalización universal. Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones, porque estrictamente hablando, la regla 2, tal y como la hemos estado utilizando hasta ahora, por sí sola no cubre todo el espectro de cosas que cubre la regla de generalización universal, tal y como la manejábamos en el curso anterior y al principio, por razones que vamos a ver a continuación. ¿Verdad? O sea, podemos decir generalización universal. Esta regla corresponde a grandes rasgos. Voy a poner aquí, entonces voy a subrayar a grandes rasgos. A nuestra R2, pero hay que hacer algunas precisiones. La generalización universal, primera vez, tiene una restricción. Recordemos, entonces, las restricciones que teníamos respecto a la generalización universal y que veíamos en el curso anterior. No se puede usar para inferir para toda mi, de phi de mi, recordemos estas expresiones, ¿verdad? Donde usábamos siempre la letra griega mi como la variable cuantificada a partir de phi de ni, donde ni es una variable que ocurre libre en una hipótesis, o sea, dentro de un marco de suposición, o sea, al principio de un marco de suposición. Recuerden esta restricción que era importante, ¿okay? Dentro de cuyo alcance quede phi de ni. ¿Okay? Esta es una restricción que teníamos para la generalización universal. No hay, sin embargo, o no se ha enunciado hasta ahora ninguna restricción semejante para R2. Cuando dijimos R2 nunca dijimos que cuidado con un marco de suposición. Nunca dijimos. Pero la restricción mencionada solo sirve para limitar su aplicación dentro del contexto de una prueba condicional. Bueno, eso es verdad. Ahora, la prueba condicional, como ya vimos, tiene que ver con el teorema de la deducción. Y el teorema de la deducción del cálculo de predicados tiene una importantísima restricción que corresponde en el fondo a esta idea expresada de que no debe haber una hipótesis que contenga libre. Esta es la misma restricción que impone en RS1 que se impone en ese RS1 sobre el teorema de la deducción. Pues no se permite el paso de P entonces Q a P entonces Q, vamos, que esta premisa yo la pase aquí y convierta esto en un teorema de P entonces Q, si R2 se usa sobre una variable que ocurra libre en P. ¿Ok? Recuerden que esa era una restricción importante del teorema de la deducción para el cálculo de predicados. Yo solo puedo dar este paso de inferir de una regla que me dice que de la premisa P se infiere la conclusión Q, ¿verdad? Y a partir de ahí establecer, por lo tanto, como un teorema que si P entonces Q, si no hay una ocurrencia, digamos, si a partir de una variable que esté libre en P, no he realizado digamos, en la demostración o en la prueba de que de P se sigue Q, en la demostración de que de P se sigue Q, ninguna aplicación de la regla de generalización universal. Si más bien he aplicado R2 en algún paso de la demostración de que de P se sigue Q a una variable que esté libre en X, que esté libre en P, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer esta derivación. Ok, ahora esa restricción lo voy a poner aquí para que vean. Tal vez hay que visualizarla. En el fondo es la misma restricción que se ha empleado sobre la prueba condicional, porque ¿qué sucede cuando yo hago una prueba condicional? Yo tengo, digamos, tengo P sub 1. Por ejemplo, veámoslo de la forma así. Si yo tengo que de P sub 1 se sigue, vamos a ver así, se sigue Q. Esto equivale a decir que yo puedo hacer un marco de suposición que me diga así que de P sub 1. Okay.
voy a poner así para que tengamos más bonitas las premisas así. Recuerden que en el momento que no entiendan algo me consultan. Entonces yo aquí vendría, qué sé yo, una demostración con una serie de pasos. Voy a poner los pasos. Los voy a designar con puntitos. Punto, punto, punto. Hasta llegar aquí a Q. Y entonces yo haría ahora aquí pondría una línea, ¿verdad? Y yo pondría que al final, entonces, por lo tanto, si P sub 1 entonces, ok. Pero recuerden que si en P sub 1 hay una variable libre, por ejemplo, la X, yo no puedo hacer dentro de esto una generalización universal, digamos que tal vez para verlo mejor, ¿verdad? Que P sub 1 fuera, qué sé yo, o sea, sí, tal vez mejor así. Vamos a ver cómo se... Que yo pusiera entonces f de x entonces para toda x f de x, o sea, si veámoslo así. Entonces aquí me voy y digo, esa sería la 1. Ya está. Y entonces ahora yo pongo aquí, qué sé yo, 2 dentro del marco de suposición, son 2 para toda x. 2 para toda x, f de x. Entonces, ahora cierro aquí y digo entonces, por lo tanto, vamos a ver. Si f de x, bueno, aquí, entonces, para toda x, f de x. Y decir que esto es un teorema del sistema. Bueno, aquí he cometido un error porque he generalizado a partir de una variable que aparece libre en el marco de suposición. ¿Okay? Y esta es precisamente la restricción que se pone al teorema de la deducción, que en P sub 1 no puede haber una ocurrencia, digamos, si en P sub 1 hay una ocurrencia libre de una variable, no se debe haber aplicado la R2, ¿verdad? Digamos, la generalización universal, digamos, en ningún paso intermedio, de manera que aquí tenga al final esa variable cuantificada. ¿Okay? Una variable que está libre aquí no debe haber sido cuantificada en ningún paso intermedio para demostrar que de P se sigue Q. Entonces, esa restricción que está en la manera en cómo usábamos la implicación universal está contenida ya en la enunciación del teorema de la deducción, porque, como ya he insistido muchas veces, el teorema de la deducción en lo que está dando en el fondo es el fundamento de la prueba condicional. ¿De acuerdo? Bueno,
sigamos viendo. Okay. Ahora, hay otra cosa. Para toda x, f de x, ok, vamos a ver. Okay. Bueno, pero esto voy a quitarlo de aquí porque, bueno, vamos a ver, bueno, dejémoslo ahí porque a veces podemos ilustrar. Okay. Igualmente, GU permitía hacer un cambio de variable en su aplicación, cosa que por lo menos en la manera en cómo hemos enunciado R2 nunca se ha establecido, ¿verdad? Pero podemos probar esto en el contexto de RC1 como regla derivada combinando R2 con el teorema 25. El convenio general sobre phi de mu y phi de mu y la primera restricción sobre Hooke de que mu no ocurra libre para toda mi phi de mu equivale a las restricciones impuestas al teorema 25. Y el teorema 25 estaba, esos son los últimos teoremas que demostramos, que para toda x, f de x, sí, solo sí, para toda y, f de y. Eso se demostró la vez pasada. La prueba está en el libro, ¿okay? Donde x e y son dos variables individuales cualesquiera, y f de x y f de y son iguales, excepto que x es libre en f de x exactamente en los mismos lugares y solo en ellos en que y es libre en f de y. Entonces no puede darse, aquí esto nos introduce otra restricción, bueno, nos permite cambiar de variable. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Okay. Entonces, nos va a permitir cambiar de variable, ¿verdad? Y eso sí que en la variable original, digamos, no puede aparecer, digamos, la variable original, digamos, x no puede aparecer libre en el resultado, porque x tiene que estar libre en f de x en los mismos lugares que y está libre en f de y. ¿Okay? Entonces, así tenemos, de f de x se sigue que para toda x, f de x por R2, tal y como la hemos visto. Y luego por el teorema 25, si f de x, sí, solo si f de y, y la regla del reemplazo, entonces, donde está para toda x, f de x, la puedo reemplazar por para toda y, f de y. ¿Ve? Esta es una aplicación de la regla del reemplazo. Y así, asumiendo las restricciones especificadas de f de x, se sigue que para toda y, f de y. ¿Ve? Entonces ya tenemos unos elementos que aparecían en nuestra primera formulación de la generalización universal en el curso anterior y todo, pero que no estaban tan claros o no estaban claros aquí, ya aparecen a partir precisamente de... Okay, y luego, ok, entonces más bien podríamos decir entonces que digamos, si dejamos la R2 como había sido enunciada y ahora añadimos todo, digamos, le damos a la generalización universal la forma que tenía antes, podríamos decir más bien que es entonces la regla derivada 9. Si f de x y f de y son exactamente iguales, excepto que x es libre de f de x en aquellos lugares en que f de y es libre en f de y solo en ellos, entonces de f de x se sigue para toda y f de y. Y también se sigue para toda x f de x, porque f de y puede ser eventualmente igual a x. Con la regla derivada 9 podemos hacer entonces todo lo que en la versión del cálculo de predicados como sistema de deducción natural podría hacerse con GU. Nuestro sistema tiene entonces toda la fuerza deductiva de las 19 reglas de inferencia del cálculo proposicional, gracias al teorema 0 y a la regla derivada 0. Y en R, regla derivada 7, regla derivada 8, regla derivada 9 está toda la fuerza deductiva de las reglas de explicación universal, generalización existencial y generalización universal y la prueba condicional que estaría en el teorema de la deducción. ¿Okay? Pero nos falta una regla. ¿Qué pasa ahora con la ejemplificación existencial? Bueno, ya vamos a ver qué pasa. Nada más les voy a pedir que me disculpen un instante y ya regreso.
Bueno, ok. Bueno, en el texto viene un metateorema sobre la ejemplificación existencial. Recuerden que la ejemplificación existencial dice que si existe una X tal que lo que sea, de ahí se puede derivar precisamente. Entonces, si existe una forma, si existe una X tal que f de X, pero recuerden que la ejemplificación existencial en la versión final tenía una complicación. Había toda una serie de restricciones. Primero, que la variable con la que se ejemplificaba no podía aparecer libre antes. Y recuerden que en la versión final de la ejemplificación existencial la hacemos mediante un marco de suposición. Y recuerden que incluso ese marco de suposición suponía que en el fondo estaba involucrada también la prueba condicional. Eso lo hemos visto en el curso pasado. ¿Okay? Y por lo tanto, dentro del marco de suposición no se podía hacer ninguna generalización universal, por la restricción precisamente que tiene el teorema de la deducción. ¿Okay? La variable no había aparecido libre antes y terminaba con una fórmula que tenía ciertas características. Entonces recuerden toda la complicación que tenía precisamente la ejemplificación existencial. ¿Okay? Entonces aquí hay un metateorema. El asunto es que no lo voy a ver en detalle, porque traté de hacer inteligible de alguna manera la demostración, la prueba que está en el libro, que es bastante complicada, ¿verdad? Pero al final yo quería más bien avanzar hacia otra cosa que me interesa mucho, que lo veamos por lo menos hoy, que es el asunto de las formas normales prenexas. Y entonces al final no pude terminar de hacer lo que quería hacer con respecto a esto. Entonces más bien se los quedo debiendo y se los voy a enviar después. Nada más algunas cosas introductorias para que vean por dónde, digámoslo así, por dónde va la procesión. Bueno, pero antes de seguir, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, de lo que hemos visto hasta acá o no? Bueno, sigamos. A continuación se probará un metateorema que hace legítimo cualquier uso de ejemplificación existencial en cualquier prueba sometida a las restricciones que se especifican en su enunciado. Entonces, es el metateorema quinto. Ustedes lo encuentran, si quieren revisarlo, en la página 308. Les advierto, como les dije, que no lo voy a probar hoy, o sea, no traigo aquí la prueba desarrollada, la voy a dejar para después. Sin embargo, hay algunas cosas interesantes en su enunciación. Dice, si hay una sucesión de fórmulas bien formadas que constituirían, miren el uso aquí de este subjuntivo, de esta forma más bien hipotética, ¿verdad? Si hay una sucesión de fórmulas bien formadas que constituirían una demostración, recuerden que demostración, estrictamente hablando, es precisamente una derivación que emplea solamente las reglas R1 y R2. Recuerden la distinción que hemos hecho entre demostración y prueba. Y que de una serie de premisas, y asumiendo además también como premisas tácitas los axiomas, deriva cualquier cosa, pero solo aplicando esas dos reglas, R1 y R2. O sea, el modus ponens, y en este caso, pues la versión primera de la generalización universal. ¿Sí? Entonces, si hay una sucesión de fórmulas bien formadas que constituirían una demostración de P1, P2, P hasta Q, o sea que de ese seguiría Q, si no fuera porque, o sea, que en realidad no es una demostración, ¿verdad? Porque algunas de las fórmulas de la sucesión se derivan de las precedentes por medio de EE. ¿Ok? O sea, porque sería una demostración de no ser porque además de las dos reglas que estamos empleando, la ejemplificación existencial, construida aquí como la regla que dice que, y lo que voy a anunciar a continuación, ustedes esperan que son todas las cosas o todas las restricciones, si lo ven con detalle, que asumíamos para la ejemplificación existencial. Si R se puede derivar en un contexto dado de f de y, una fórmula, entonces se puede derivar en ese contexto de existe una x tal que f de x, de modo que, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, que
R es cualquier fórmula que por las reglas, bueno, que la podemos derivar de f de y. Y asumimos que si se deriva de f de y se puede derivar en ese contexto donde existe una x tal que f de x. Si ustedes ven en el fondo, lo que hace esto es que teníamos en una premisa, cuando empleamos la ejemplificación existencial, algo de la forma que existe una x tal que f de x. Entonces, de ahí después iniciamos un marco de suposición con f de y, asumiendo que y no hubiera aparecido libre antes. Y al final terminábamos con una fórmula R, donde, que sería esta R, donde ya la variable y no estaba libre. ¿Okay? Y entonces después poníamos, recuerden todo lo que hacíamos para la ejemplificación existencial. Lo que sigue aquí está de alguna manera pues recordando eso. Si R se puede derivar en un contexto dado de f de y, entonces se puede, ok, vamos a ver. Entonces todo esto, ok. Entonces se puede, en ese contexto existe que está el f de x, de modo que, entonces ahora vienen todas las cosas. Uno, hay en esa demostración de m usos de hay en esta demostración m usos de de los cuales el iésimo es la inferencia de RI a partir de existe una XI tal que f de x sub i, sobre la base de haber derivado de f sub i y sub i. O sea, aquí lo que está hablando es de diferentes posibles utilizaciones sucesivas de interpretación existencial. Claro, eso requeriría de emplear cada vez variables diferentes. No debe haber sido empleada antes. Claro, que esta complicación es lo que me dicen, bueno, ¿cómo les digiero esto a los estudiantes para que no se les complique? Entonces, todavía estoy en eso. Pero tal vez aquí todavía podemos ver algunas cosas. ¿Dónde las X sublibres en F, ok, corresponden exactamente a las Y sublibres en F y S? Bueno, lo que dice aquí es que que al quitar el cuantificador existencial, ¿verdad? Las, las ocurrencias que queden libres de la variable originalmente cuantificada deben corresponder a las ocurrencias libres de la nueva variable en la fórmula que aquí llamamos f de sub i y sub i. ¿Okay? Dos, ninguna y sub i ocurre libre ni en q, o sea, ni en la conclusión. La variable a partir de la cual estamos haciendo, digamos, que estamos usando para la ejemplificación, ¿verdad? No debe ocurrir libre en la conclusión final, ¿verdad? Ni en cualquier premisa P sub I, o sea, esto implica que no debe haber ocurrido libre antes de la ejemplificación, ni en cualquier fórmula bien formada de la sucesión que precede a F sub I, o sea, que antes de que introduzcamos precisamente la variable con la que estamos ejemplificando, esta variable no debe haber aparecido libre antes. Esto es lo que dice en el fondo es algo que ya sabemos sobre la ejemplificación. Es decir, solo que he dicho, digamos así, en complicado. ¿Okay? Bueno, entonces, si se da todo eso, existe una demostración genuina, es decir, una demostración que recurre solamente al modus ponens y a la generalización universal de que de P sub 1, P sub 2, P sub n se sigue Q, y por tanto esta demostración no hace uso de EE, no hace uso de la ejemplificación existencial. Claro, usando la ejemplificación existencial la demostración sería más corta, pero lo que dice en el fondo este teorema es que la ejemplificación existencial es eliminable. Es decir, que puede haber demostración, que todo lo que se puede demostrar por ejemplificación existencial podría demostrarse a partir de los axiomas bueno, podría demostrarse partiendo de los axiomas solamente, únicamente el modus ponens y R2, o sea, generalización universal. Y por lo tanto, esta demostración no hace uso y de esta demostración genuina no se hace uso de R2, pero no se hace uso de R2 para cuantificar variables libres en P sub 1, P sub 2, P sub n, que no fueran cuantificadas por R2 en la asociación original, es decir, en la cuasi demostración. O sea, que, claro, en la asociación original, en esa cuasi demostración, ¿qué es esto de cuasi demostración? Bueno, una demostración que además de haber un nivel se emplea integración existencial,
pueden haberse utilizado la generalización universal, digamos, ¿verdad? Pero siempre dentro de las restricciones de que no se empleara, digamos, dentro del marco de suposición. Bueno, en la demostración genuina, que no va a recurrir a la imperación existencial, no deben tampoco aparecer, digamos, o solo deben aparecer usos de R2, ¿verdad? Que ya estuvieran en la demostración que emplea imperación existencial, ¿verdad? Entonces, aquí sigue la prueba, pero esa prueba después, bueno, esa prueba lo que nos dice es, entre otras cosas, que se puede usar la implicación existencial con las descripciones que hemos visto, que son las que ya conocemos, ¿verdad? Porque cualquier cosa que yo demuestre con eso se puede demostrar a partir solamente del modus ponens y de la generalización universal. Claro, la demostración va a ser, a partir de esas dos cosas puede ser enormemente larga. Y la ejemplificación existencial lo que puede hacer es acortar la demostración. Pero esa es la idea de que la ejemplificación existencial es eliminable. ¿Okay? Bueno, y es lo que nos justifica precisamente el empleo de la ejemplificación existencial. Entonces la podemos usar sin cargo de conciencia, porque todo lo que yo pueda demostrar por ella se puede demostrar, aunque puede ser mucho más largo, más complicado, a partir solo del modus ponens y de la R1 y la R2, digamos, de la versión primera de la generalización universal. ¿Okay? Eso sería. Muy bien. Y ahora vamos a lo que me interesaba llegar hoy. Lo que vamos a ver ahora de las formas normales prenexas es algo interesante y además que es un requisito para probar algo que es con lo que yo espero culminar, digamos, el curso, que es la prueba de la completud del cálculo de predicados, es decir, de que todas las verdades lógicas del cálculo de predicados pueden derivarse a partir de los teoremas que nosotros tenemos, a partir de los axiomas y de las reglas, de las dos reglas, ¿verdad? R1, modus ponens, y R2, la versión primitiva de la generalización universal. Pero para eso se requieren ver una serie de conceptos que tienen que ver con las formas normales prenexas. Y aquí vamos a ver algo muy bonito que nos va a recordar algunas cosas que veíamos en el curso pasado. Definiciones previas para el metateorema de la forma normal prenexa equivalente. El metateorema nos va a decir, bueno, ahorita les explico el metateorema, pero primero vemos la forma normal prenexa. Okay. Forma normal prenexa. Como siempre, a veces puede costar un poco entender de lo que está dando una definición, pero entonces yo se los voy a aclarar con ejemplos. Una FBF es una forma normal prenexa si y solo si tiene la estructura Q sub X sub 1, Q sub X sub 2. Aquí, bueno, ¿qué es esto de Q? Bueno, estos son cuantificadores, ya sean universales o existenciales, es lo que está queriendo decir. Donde X sub 1, X sub 2, X sub 1 son variables individuales diferentes, bien, diferentes, no son la misma. ¿Okay? O sea, cada Q sub X sub Y es o bien un cuantificador universal o bien un cuantificador existencial, existe una X tal que X sub Y. Y G es una fórmula, vean, es una serie de cuantificadores, ¿verdad? Delante de una fórmula G. G es una fórmula bien formada que no contiene cuantificadores y que contiene al menos una ocurrencia de cada una de las X sub Y. O sea, y que contiene al menos una ocurrencia de cada una de las variables cuantificadas. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas son precisamente lo que definiría una forma normal prenexa. Por ejemplo, veamos lo que no es una forma normal prenexa. Yo tengo para toda X, primero lo que no es. Y tengo entonces, qué sé yo, así, para toda X. Voy a emplear aquí los símbolos que empleábamos en lógica simbólica básica para no complicarnos con los símbolos del sistema ruso. Okay. Para toda X, entonces, existe una Y, qué sé yo, así. Tal que G de Y. O sea,
Obviamente, esta no es una forma normal penexa, porque bueno, sí, hay un cuantificador delante, pero está delante de una fórmula que contiene además cuantificadores adentro. Una fórmula normal penexa tendría que aparecer todos los cuantificadores en fila delante, todos los que tengan que aparecer. ¿Okay? Y después de una ristra de cuantificadores, aparecer una fórmula que no contenga cuantificadores. Entonces, esta no es una forma normal penexa por eso, porque los cuantificadores no aparecen todos delante. Ahora, hay un teorema, que es lo que se va a tratar de demostrar a continuación, que dice que para cualquier fórmula bien formada del cálculo, es posible encontrar, digamos, cualquier forma normal que contenga cuantificadores, es posible encontrar una forma normal prenexa equivalente. De manera que por el teorema de la regla de reemplazo podamos sustituir en cualquier contexto por una forma normal prenexa equivalente. Ok. Una forma normal prenexa, en cambio, sí sería algo así. Para toda X, por ejemplo, existe una Y tal que si f de X, entonces G de Y. Muy bien. Aquí sí tengo todos los cuantificadores delante en fila, ¿verdad? Y luego una fórmula que no contiene ningún cuantificador. De hecho, veremos que de hecho, esta sería la forma normal prenexa de esto. Entonces es muy fácil. Todos los cuantificadores que estén hechos, no siempre va a ser tan fácil. Entonces no, hay que tener cuidado. Hay que ver primero, porque no siempre va a ser así nada más de que es pasar un cuantificador. No, puede haber problemas, sobre todo si hay negaciones y otras cosas. ¿Okay? Pero en este caso, vamos a ver después, esta sería, o sea, recuerden que, por ejemplo, era un ejemplo que poníamos en el cálculo cuantificado, ¿verdad? Digamos, puedes poner este ejemplo que nos puede recordar cosas que veíamos alguna vez. Vamos a ver. Veámoslo así. Porque esto también, por ejemplo, si algo se descompone, entonces existe una Y tal que Y es persona y Y será culpado. Si algo se descompone, alguien será culpado. Bueno, esto obviamente no es una forma normal penexa, porque hay dos formas unidas, pero tiene que haber una forma normal penexa que equivalga a esto. De hecho, curiosamente sería muy parecida a esta. Sería, para toda X existe una Y. Es más, los voy a decir de antemano, aunque todavía no les explico la receta para construirla, ¿verdad? Pero sería más o menos, no es más o menos, sería así. Para toda X, copiémoslo aquí, copiar. Existe una Y tal que si se descompone Y, vamos a poner aquí para que no se nos pase el renglón. Tal que si se descompone Y, entonces aquí tengo que poner más bien así. Entonces, P de Y
y aquí sí, bonito, así como para que quede más elegante. P de Y y C de Y. Ahí el griego. ¿Qué pasó con? Sí, claro. P de Y y C de Y. Ok. Si algo se descompone, entonces alguien será culpado. Su forma normal prenexa sería, para toda X existe una Y, tal que si tal que si X se descompone, entonces Y es persona y Y será culpado. Esta sería la forma normal prenexa de esto. ¿Okay? Pero claro, usted está diciendo, pero es muy fácil, nada más pasar los cuantificadores igualitos delante. No, no siempre, porque puede haber complicaciones que vamos a ver. Además, hoy vamos a terminar la clase pues una tarea para que ustedes encuentren alguna forma normales prenexas. Bueno, vamos a ver. Entonces, hay una serie de definiciones antes. Alcance de un cuantificador. Si Q sub XB es una parte bien formada de una fórmula bien formada A, es decir, una parte de A que a su vez es ella misma una FBF, pero es una fórmula en la que contiene cuantificadores, tiene un cuantificador de existencial universal, y que por lo tanto tiene que contener aquí alguna expresión digamos, entonces el alcance de esta ocurrencia particular de Q de X en A es la ocurrencia particular de B que sigue inmediatamente a Q de X. ¿Okay? Entonces, digamos, es la idea de que el B tiene que ser la forma, aquella forma bien formada que tal que el cuantificador la abarca toda. ¿Okay? En este caso, digamos, el alcance, esto no es nada nuevo que no conozcan ustedes, el alcance de este cuantificador, por ejemplo, aquí, es esta forma, porque ¿ven? Sigue esta forma y sigue un paréntesis que abarca la tos. ¿Okay? El alcance de este cuantificador, en cambio, es toda esta fórmula que está acá. ¿Okay? Bueno, eso no es nada nuevo que ustedes no conozcan. Ok. Ahora, C, cuantificador inicialmente situado. Un cuantificador está inicialmente situado en una fórmula bien formada si o bien se encuentra al comienzo de la fórmula, o bien se encuentra precedido a su derecha solo por otros cuantificadores, sin contar los paréntesis, y su alcance llega hasta el final de F, como en este caso. Aquí tengo yo un cuantificador, este cuantificador está inicialmente situado porque lo sigue la fórmula. Este también porque lo único que lo sigue es otro cuantificador.